Bien, agradecerles por darse cita este día. Ya estamos finalizando nuestro curso de asesores. Bueno, falta una sesión más, así que agradecemos su presencia. Es muy importante para cada uno de nosotros, de los organizadores del movimiento, también del CEVITAPAC. Bueno, el tema que vamos a revisar ahora es muy interesante. Está enfocado en el aporte del Papa Francisco a la Iglesia y vamos también a contar con talleristas muy importantes, muy interesantes, con una trayectoria bastante rica también y admirable. Y vamos a empezar con el tema y con la introducción al cambio. Entonces, para esto vamos a tener a Cecilia Tovar. Ella nos va a ayudar con este proceso de transición, a compartir algunas cosas. Y bueno, comentarles que Cecilia Tovar, muchas personas aquí ya lo conocen. Ella es filósofa, educadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un posgrado en filosofía en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y trabaja en el Instituto Bartolomé de las Casas y es miembro del MPC, del Movimiento de Profesionales Católicos. Bien, Cecilia, escuchamos. Muchas gracias, Karin. Gracias a todos. Es un gusto verlos, tantos amigos y conocer a otras personas. Voy a compartir pantalla. Sí. Bien. Yo quería hacer una introducción general a los cambios dentro de este tema de los aportes de Francisco, una introducción a los cambios que él significa, porque creo que es importante que nos demos cuenta que en este papado de solo 9 años y que se da en medio de una crisis honda de la Iglesia, el Papa está haciendo una reforma que se enraiza en el Evangelio de Jesucristo y en el Concilio Vaticano II. Y en esto él ha sido muy firme porque dice, hace poco a la Comisión de Catequesis de la Iglesia Italiana, le dijo, pues estás con la Iglesia y por lo tanto sigues el concilio, o lo interpretas por tu cuenta y no apoyas a la Iglesia. O sea, el concilio es un criterio de pertenencia a la Iglesia y de fidelidad a la Iglesia. Yo quería remarcar que con el Papa Francisco empiezan nuevos tiempos en la Iglesia. Justamente por esta reafirmación del concilio, que en los papados anteriores estuvo puesto bastante de lado, y por esta vuelta al Evangelio de Jesús. Y se habló mucho tiempo de un invierno eclesial. La expresión es de Karl Rahner, el teólogo jesuita, y hablaba de invierno eclesial porque no se ponían en obra las reformas del concilio. Bueno, y fue toda una fase de la época postconciliar que hemos vivido en ese invierno. Y con Francisco eso cambia. Y algunos hablan de primavera y otros hablan bueno, de cambio. Y estas son las raíces del cambio. Y creo que es bueno darnos cuenta que estamos en un momento histórico diferente y muy exigente y muy esperanzador también por estos cambios. Bueno, estos cambios retoman, mejor dicho, provocan una oposición muy grande. Las reformas de Francisco son una lucha permanente. Algunos ejemplos en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan del episodio ese del nuncio Carlo María Viganò? Además, no es solamente él, sino que más de 2 decenas de obispos norteamericanos y varios de otros países apoyaron a Viganò, que llegó a decir que el Papa había sido elegido ilegítimamente, es decir, y que debía renunciar, que debía irse. Y en este movimiento hay laicos poderosos, laicos millonarios. Uno de ellos es el que fue asesor de Donald Trump, Steve Bannon, y otros muchos
personajes de la industria, personajes de mucho poder en Estados Unidos, de mucho dinero, dedicados al mundo de los negocios, y ellos consideran que Francisco es malo para los negocios. Están en una oposición radical. Entre los cardenales, ustedes conocen los nombres, Müller, que fue prefecto de la doctrina de la fe y al cual Francisco no le renovó su mandato, Burke, un cardenal norteamericano que es de los más agresivos, Sara, un africano que estuvo a cargo de la liturgia y es un opositor tremendo. Y luego tenemos ahora recientemente muchos sectores de la curia que están en oposición a la reforma de la curia, de la cual voy a hablar luego. Recuerden ustedes los gestos de cambio de Francisco. El primero que quiero resaltar es el que él se llama obispo de Roma cuando sale al balcón. Y esto es muy importante porque no dice soy el papa, soy el nuevo pontífice, no, dice obispo de Roma, que es en verdad el cargo real que tiene el papa. Y luego las otras cosas que sabemos, una de las cuales es que da entrevistas, nunca se había visto que diera entrevistas, reconoce errores como el que pasó en Chile, donde tuvo una mala información y tuvo choques con las víctimas de abuso sexual y luego mandó a investigar y reconoció que se había equivocado y llamó a las víctimas y los recibió por horas personalmente en el Vaticano. En fin, una serie de otras cosas que ustedes ven todo el tiempo. Pero es un cambio total de figura de lo que es un papa. Sencillo, accesible, en fin. Lo que el Papa plantea esencialmente es volver a lo esencial. Y ahí hay que señalar que es muy importante que él remarca desde el principio que no todas las enseñanzas tienen el mismo nivel o importancia, que hay un orden o jerarquía en las verdades. Esto lo dice en Evangelii Gaudium. Y dice además en la entrevista a Spadaro que salió en la Civiltà Católica que se ha puesto demasiado acento en temas de sexualidad y eso debe cambiar. Es decir, como que se considera, y ahorita en Estados Unidos también, que las enseñanzas sexuales son lo principal de la iglesia y se deja de lado otras cosas. Y lo que el Papa dice es que hay verdades mucho más importantes y que los temas sexuales son secundarios. Y por ejemplo, por eso dice, yo quién soy para juzgar a una persona que es homosexual, pero tiene recta intención y busca a Dios, o sirve a Dios, o llamar a un transexual que ha sido hostilizado y invitarlo al Vaticano con su pareja, etc. Bueno, para él el anuncio debe concentrarse en lo esencial. Eso está también en Evangelii Gaudium, que es el amor de Dios. Dios es amor, es misericordia. Ese Dios es un Padre amoroso, misericordioso. Y el Evangelio que anunciamos, que debemos anunciar, es el reino de Dios. El reino de amor, de justicia, de paz. Y el proyecto de Jesús fue ese. Jesús trabajó toda su vida para anunciar el reino, instaurar el reino del Padre. Y eso es lo esencial, el amor de Dios y su reino que viene a anunciar Jesucristo. Entonces, eso en cuanto a las creencias. Y en cuanto a la iglesia, también hay que volver a lo esencial. Y ahí ha tenido mucho impacto una iglesia que no condena, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia hospital de campaña en un mundo herido. En un hospital de campaña tú no estás pensando en cosas secundarias, sino tienes que ir a lo esencial, salvar la vida de la gente. Una iglesia en salida, y él dice, prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma por estar encerrada en su sacristía. Luego la famosa frase que fue la primera que pronunció, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y ahora último su insistencia en una iglesia sinodal, pueblo de Dios, no piramidal. Dice que hay que voltear la pirámide, ponerla cabeza abajo, es decir, la punta, las autoridades abajo,
y el pueblo de Dios arriba. Y eso es lo que ha hecho él con la Asamblea Eclesial de América Latina. En vez de hacer una conferencia episcopal, como la de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, les dijo que hicieran una asamblea eclesial con todos, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Y también ha aprobado la SEAMA. La SEAMA es la Conferencia Eclesial Amazónica, que es la primera del mundo como conferencia eclesial. No han creado una conferencia episcopal, sino eclesial. Eso ha roto todos los esquemas en el Vaticano y la curia estuvo meses buscando dónde meter, en qué cajón meter este nuevo organismo, y al final ha sido aprobado. Creo que es lo que el Papa quiere. También su idea de evangelizar como hacer presente en el mundo el reino de Dios. O sea, evangelizar no es decir discursos bonitos, sino hacer presente en el mundo el reino de Dios, el reino de amor, de justicia, de paz. Y la actitud que tiene, por ejemplo, bueno, una de sus frases nomás, ¿no? No se puede evangelizar con cara de funeral. Tiene sentido del humor el Papa siempre. Si es una noticia alegre la que estamos proclamando. Luego el Papa es un profeta, porque él está muy atento a los signos de los tiempos y señala, está constantemente atento a ver qué es lo que está pasando. Y entre los que ha señalado, en orden casi de antigüedad, el de la economía de la exclusión y la inequidad, la economía que mata, está en Evangelii Gaudium 53. Esto de la economía que mata es una frase que ha pegado mucho. Los migrantes, su primer viaje fue a donde llegan los migrantes en Italia, en Lampedusa, y dijo, no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Constantemente está llamando a aceptar a los migrantes. El desafío del planeta, o sea, el signo de los tiempos, del cambio climático. Y entonces él señala ese desafío de proteger el planeta y él se convierte con esto en un líder global, con la encíclica Laudato Si, un líder global que tiene gran impacto en el mundo y constantemente insiste en eso. Luego también la pandemia es un signo de los tiempos y además un revelador que muestra la injusticia y desigualdades existentes. Tiene que haber un cambio profundo, dice él, para construir un mundo distinto. Ese es el tema de Fratelli Tutti. También un signo de los tiempos son los movimientos populares. En 9 años de su pontificado ya ha tenido 4 encuentros mundiales con movimientos populares de todo tipo, desde los cartoneros, o sea, los que recogen los recicladores, hasta sindicatos, movimientos campesinos, indígenas, etc. Y se ha reunido con ellos en 4 ocasiones y les ha dado discursos muy importantes. Y luego el signo de ahora, la guerra, que considera una cosa inhumana y que hay que evitar y que lo lleva a condenar el comercio de armas, porque la guerra significa venta de armas y el comercio de armas incita a la guerra. Entonces, esos son como estos signos de los tiempos que él ve. Y ahora vamos a la reforma de la curia romana. Acaba de promulgarse la nueva Constitución Predicate Evangelium, que sustituye a la Constitución anterior. Es Constitución, fíjate la fuerza de la palabra. La Constitución anterior fue publicada por Juan Pablo II y era muy conservadora. Esta se acaba de dar a conocer el día de Pentecostés y va a entrar, mejor dicho, se ha dado a conocer antes, pero entró en vigencia el día de Pentecostés. Y el Papa ha convocado un consistorio de cardenales en agosto para hablar de esto y llevarlo a la práctica. Y lo que plantea es que la curia debe ser un organismo al servicio del Papa y de la Iglesia, y no un organismo que se interpone entre el Papa y la Iglesia. Y lo más revolucionario es que separa el poder en la Iglesia del sacramento del orden sagrado, o sea, de la ordenación del sacerdote. El poder ya no está ligado al clero, sino que depende de un mandato del Papa.
que le puede dar la misión canónica a cualquiera, un laico, religiosa, lo que fuese. Porque no por ser cura se va a tener acceso directo al poder, no. Se puede tener siendo cura, pero el poder en la iglesia depende de la misión que le dé el Papa. Y esta es una cosa muy revolucionaria y rompe el clericalismo y el carrerismo. Y esa es una de las cosas que ha suscitado más reacción. Luego, por eso es que abre los puestos de dirección de la curia a cualquier fiel laico, laica, religiosa, etc. Y simplifica la estructura de la curia y luego descentraliza las decisiones. Dice que hay que descentralizar. Veremos qué pasa, pero dice que muchas decisiones deben tomarse a nivel de las diócesis y de las conferencias episcopales, no a nivel de Roma. Y eso hay que parar la oreja, porque creo que el Papa está esperando que desde abajo, desde las diócesis y conferencias, vengan reformas. Incluso reformas del celibato sacerdotal. No, quería nomás, eso lo puedo dejar para después, no quiero tomar mucho tiempo. Porque había señalado 3 propuestas y desafíos del Papa, pero lo podemos dejar para luego, si ya se acabó mi tiempo. Sí, pero si estás por concluir, no hay ni problema, Cecilia. Ya, yo señalaba 3 propuestas para nosotros y desafíos. Una propuesta que es la iglesia pobre, sinodal y en salida, y que nos plantea desafíos como cómo conectarnos con un pueblo pobre que ha cambiado mucho. Ya no es el mismo de los años 60, 70 del concilio, es diferente. Cómo lo acompañamos, cómo lo servimos y cómo ofrecemos comunidades cristianas a ese pueblo. Y el otro desafío es cómo participar en el sínodo del próximo año, porque hay un cierto silencio en la iglesia latinoamericana. Yo he visto que ha habido informes de diócesis europeas, pero en América no hay mucho ruido, no sé muy bien qué se está haciendo. Y creo que hay que mover este tema nosotros, en donde estemos. Segundo desafío, la ecología integral, que significa que no hay 2 crisis, una social y otra ambiental, sino una sola crisis. Por lo tanto, el tema de pobreza no se puede separar del tema del medio ambiente. Los dos, pobreza y cuidar la naturaleza, son temas ligados. Y es importante por eso defender la Amazonía, a los pueblos indígenas y al agua. Y una cosa que siempre nosotros hemos enfatizado es un estilo de vida sencillo y sostenible. Y el tercer desafío es cómo crear otra humanidad, una fraternidad universal. Esto es muy ambicioso, es el tema de Fratelli Tutti, y él sabe que exige cambios muy hondos, pero plantea 2 líneas: derechos humanos para todos, porque él dice, la pandemia nos ha hecho ver, bueno, en verdad la realidad nos hace ver que no hay derechos humanos para todos. Hay mucha gente que está fuera de los derechos, que no tiene derechos, y eso es un escándalo. Y luego plantea una mejor política. Plantea rehabilitar la política que está con tan mala reputación y crear una mejor política, construir una mejor política orientada al bien común y que organice la sociedad de manera que el prójimo no tenga que sufrir miseria. La política es la que puede organizar la sociedad. Entonces, esos son los desafíos que nosotros más en concreto podríamos sacar. Hay muchos otros, pero yo resalté esos como para nosotros, en nuestro terreno de profesionales y estudiantes. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, por este interesante panorama que nos has expuesto, en donde nos has compartido cuestiones trascendentes en esta etapa de transición hacia Francisco, y también sobre todo por compartirnos estos desafíos que tenemos todos y todas por ser parte de la Iglesia. Bueno, les pedimos a los participantes que vayan apuntando las cuestiones que les llamen la atención, porque posteriormente vamos a tener un espacio
de preguntas y respuestas, tal vez algún comentario también. Así que, bueno, les pedimos que para que no se olviden lo apunten por ahí en físico o en virtual. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es el Francisco y la OPP y la opción preferencial por el pobre, que estará a cargo de Edmundo Alarcón. Él es sacerdote y sociólogo, él es docente en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es director del CAPU, que es el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de esta misma universidad. También él es asesor de UNEC, del movimiento aquí en Perú, y también es responsable de la capilla Tres Compuertas de San Juan del Urigancho. Edmundo, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Y agradezco esta invitación para compartir en este espacio tan importante. Quisiera que me permitas entrar en eso. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Voy a agrandarlo. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, Papa Francisco y la opción preferencial por los pobres. Es evidente que el Papa Francisco, con su reflexión, profundización y vivencia de la opción preferencial por los pobres, ha dado un gran impulso a la Iglesia Universal. Ya desde su primer discurso a los medios de comunicación social el 16 de marzo del 2013, a pocos días de haber asumido su pontificado, marcaba el derrotero que trazaría para la Iglesia y su pontificado. Esa frase, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Esa perla de frase tan paradigmática y al mismo tiempo programática, expresa un deseo y aspiración, y un propósito e intención. Por un lado, expresa el deseo y aspiración, que además es exigencia evangélica, para la Iglesia de asumir la pobreza ella misma en sus estilos de vida. Y por otro lado, expresa el propósito e intención, que también es evangélica, de que los pobres tengan la primacía en la preocupación de la Iglesia por ellos. La frase es simple y sencilla, pero lleva consigo una poderosa carga de significado y nos lleva a deducir con bastante certeza que una iglesia pobre y para los pobres es expresión clarísima de una iglesia que hace opción preferencial por los pobres. Desde entonces es muy fácil colegir en los documentos del Papa Francisco, en sus encíclicas, audiencias, homilías, mensajes, que la opción preferencial por los pobres ha sido acogida plenamente en el lugar que le corresponde. El Papa Francisco, en sus gestos, palabras y escritos, tiene la impronta indubitable de la opción preferencial por los pobres. Presentaré mi esquema. En un primer punto, vamos a ver la opción preferencial por los pobres, categoría teológica cristológica, luego los pobres criterios de discernimiento. No se puede vivir como si los pobres no existieran, resolver las causas estructurales y, por último, la amistad con los pobres. Voy a mi primer punto. La opción preferencial por los pobres es categoría teológica cristológica. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium de 2013 del Papa Francisco califica la opción preferencial por los pobres como categoría teológica y cristológica, porque se fundamenta directamente en Dios. Es Dios mismo quien se pone del lado de los pobres con Cristo. De ahí que los pobres son los primeros en recibir la misericordia divina. Dios se hizo pobre como los pobres y desde ellos nos enseña el camino a seguir. Corresponde en consecuencia
ponerlos en el centro de la vida cristiana, porque a Cristo se le busca y encuentra entre los pobres. Dejarse interpelar por ellos, escucharlo, acompañarlos, es dejarse también evangelizar por ellos. Leo el texto. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Papa Francisco retoma todo ello y afirma de modo claro: de nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Voy a mi segundo punto: los pobres, criterio de discernimiento. El criterio de discernimiento contra el individualismo es no olvidarse de los pobres. Este criterio viene de la más auténtica tradición apostólica. En una de sus cartas, San Pablo nos lo recuerda. Leo. El criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Gálatas 2:10. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el peligro de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. Evangelii Gaudium 190. Y recordando aquella aspiración y deseo de una iglesia pobre y para los pobres, retoma la tan reconocida afirmación sobre el potencial evangelizador de los pobres. En Evangelii Gaudium número 198 encontramos: ellos, los pobres, tienen mucho que enseñarnos. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Aquí es relevante recordar una frase de Gustavo Gutiérrez, que con frecuencia dice: si bien es necesario no solo tener claridad sobre el poder evangelizador de los pobres, sino también hay que tener en cuenta su poder teologizador, porque no solo cuestionan los modos de hablar de Dios, sino también el modo de hablar de salvación y de otros asuntos afines. Voy a mi tercer punto. No se puede vivir como si los pobres no existieran. Los pobres ayudan a la humanidad y a la iglesia a asentarse en la verdad. Los pobres y las víctimas pueden ayudar a la iglesia y a la sociedad a ver la verdad de la realidad y asentarse en su propia verdad. Ellos producen luz para ver la verdadera realidad del mundo y también la eclesial. Nos hacen conocer lo mejor que somos. En definitiva, nos enseñan a tomar conciencia estructural y crítica de la realidad de la pobreza y exclusión que padecen muchos seres humanos. Papa Francisco pide honradez y fidelidad con la realidad como paso necesario a una sociedad más humana y justa.
pues sería imposible apostar por cambios personales, estructurales y eclesiales si se vive y se toman decisiones como si los pobres no existieran. En la actual cultura del descarte, dice el Papa Francisco, el riesgo es pasar de largo frente a la realidad y así también frente a la pobreza. Es mayor dada la condición de globalización de la indiferencia, nos dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma del 2015. Para lograr una sociedad más humana, justa, la realidad debe ser leída de modo honesto. Y si se logra esto, si se la interpreta desde el otro, desde el pobre, entonces sí, se puede ver la realidad en su total concreción. El Papa Francisco dice, unidos a Dios escuchamos el clamor de los pobres, por ello cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrer. En la Evangelii Gaudium 188 nos dice, hacer oídos a ese clamor. Cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Punto número 4. Resolver las causas estructurales. El mismo documento Evangelii Gaudium recuerda que reconocer la dignidad del otro nos lleva a reconocer el valor esencial de los pobres en su propio estilo y cultura, generando como causas de participación para que sean artífices de su destino. Pero sobre todo, levanta su voz para denunciar las medidas paliativas que solo buscan domesticar a los pobres. Leemos en Fratelli Tutti, número 187. No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Y si alguna duda queda, el Papa Francisco va al fondo de la cuestión respecto a los pobres, porque con toda claridad afirma que se debe resolver las causas estructurales de la pobreza y no basta con planes asistenciales. Dice en el número 202 de la Evangelii Gaudium. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales. En el contexto de pandemia, por ejemplo, Papa Francisco reitera la necesidad de enfrentar dos virus, la pandemia y el de la injusticia social, el de la falta de oportunidades, el de la marginación, el de la desprotección de los débiles. En este contexto de crisis que atraviesa el mundo, dice el Papa, que la opción tiene que ser por los pobres. En esta doble respuesta de sanación hay una elección que según el Evangelio no puede faltar. La opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha sido Jesús. Entonces Francisco remarca, ellos interpelan el núcleo de la obra de la iglesia, de la pastoral, de las actitudes cristianas, porque al ser preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. Y a partir de esto hasta podríamos decir que se cuestiona en profundidad el modo de hacer teología y de hablar de Dios. ¿Qué le duele a la teología que hoy elaboramos?
qué le punza, qué le inquieta y desasosiega, se atreve a hablar de Dios como si los pobres no existieran. Todo se resume en el intento de responder a la gran cuestión: ¿cómo se puede hablar de Dios a la vista de los sufrimientos abismales del mundo? Y entro a mi último punto, la amistad con el pobre. Los males sociales suelen ensañarse con los pobres y descartados. Son ellos quienes sufren directamente las consecuencias de las desigualdades. Por eso sorprende que a veces reaccionen con actitudes antisociales, dice el Papa. Por ello es fruto de una larga historia de menosprecio, de exclusión social. En la Fratelli Tutti 234 nos dice, como lo enseñaron los obispos latinoamericanos, solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. A veces se requiere poco para devolver la esperanza, dice el Papa. Se requiere poco, basta con detenerse, sonreír, escuchar. Por un día dejemos de lado las estadísticas. Los pobres no son números a los que se puede recurrir para alardear con obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar. Son jóvenes, ancianos, solo a los que se puede invitar a entrar en casa para compartir una comida. Hombres, mujeres, niños que esperan una palabra amistosa. Luego, Papa Francisco nos va a decir que Jesús no solo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Esta es una importante lección para sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras, a los pobres los tienen siempre con ustedes, también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Los pobres no son personas externas a la comunidad, sino hermanos y hermanas, con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para devolver la dignidad perdida y asegurarle la necesaria inclusión social. Por otra parte, se sabe que una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe. El segundo refuerza la solidaridad, sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde dirigirse. Los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a Él. Mensaje de Jornada Mundial de los Pobres 2021. No pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas, buenas, para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en estilo de vida. Y concluyo, a modo de conclusión. Papa Francisco recuerda a todos en la Iglesia la importancia de la relación Dios y pobres. Ante todo afirma, para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica. De hecho, afirma, unidos a Dios escuchamos el clamor de los pobres. Por ello, cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Evangelii Gaudium 186. Hacer oídos sordos a este clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. Lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres,
como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Este es un mensaje tan claro, tan directo, dice en la Evangelii Gaudium 201, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizar. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar el sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlo con valentía y fervor. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, incluso eclesiales. Evangelii Gaudium 200. No hay forma de eludir la llamada apremiante que la Sagrada Escritura confía a los pobres. Donde quiera que se mire, la palabra de Dios indica que los pobres son aquellos que no disponen de lo necesario para vivir porque dependen de lo demás. Ellos son el oprimido, el humilde, el que está postrado en tierra. Aún así, ante esta multitud innumerable de indigentes, Jesús no tuvo miedo de identificarse con cada uno de ellos. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Huir de esta identificación equivale a falsificar el Evangelio y atenuar la revelación. El Dios de Jesús quiso revelar un Padre generoso, misericordioso, inagotable en su bondad y gracia, que ofrece esperanza sobre todo a los que están desilusionados y privados del futuro. Tercera Jornada Mundial de los Pobres 2019. Termino. Los pobres nos interpelan en nuestra condición de seres humanos y de seres creyentes. Nos invitan a ser honestos con la realidad, a no habitar este mundo al margen o a espalda de esta realidad, a descubrir que sin una mirada real sobre los pobres y la pobreza, no habrá salvación o futuro para la familia humana. Gracias. Gracias, muchas gracias, Mundo, por lo que nos has compartido, por tocar este tema en torno a la UPP, que es realmente el sentido y el corazón del Evangelio. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que es sobre sinodalidad. Este tema estará a cargo de Juan Miguel Espinosa. Bien, Juan Miguel es magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Teología por la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. También es profesor asociado del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor de la Comisión Episcopal de Laicos y Jóvenes del Perú. Su investigación estudia la recepción del Concilio Vaticano II en Latinoamérica, participando del proyecto que prepara un comentario teológico internacional e intercultural sobre los documentos de este evento y su impacto en la Iglesia Católica. Entre sus publicaciones destacan los libros Más en las obras que en las palabras, Historias de los centros de la Compañía de Jesús en el Perú y Universidad en Salida, Catolicismo, Ciudadanía y Responsabilidad Social en la Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, Juan Miguel, tienes el espacio, te escuchamos. Muchísimas gracias, Karin, y muchísimas gracias por la invitación, y también gracias a quienes me han antecedido, Cecilia y Edmundo, por sus presentaciones. Espero que lo mío pueda complementar constructivamente esta conversación. Gracias también a los que están aquí acompañando las sesiones. Sin duda, siempre una riqueza poder tener espacios de encuentro entre nuestras diversas naciones latinoamericanas para encontrar esa riqueza de nuestra diversidad, que es muy divertido. Al inicio notaba las variedades de nuestras variedades de hablar el castellano, pero también los distintos valores y miradas que traemos, nuestros contextos, así como recoger también lo que tenemos en común, ¿no? Un poco la sinodalidad, que es el tema que me han pedido presentar, está en esa perspectiva, como voy a ver en un ratito. Sin duda, creo que la sinodalidad, como se va generando un consenso de que es uno de los grandes aportes también de lo que Francisco trae a la Iglesia,
Cecilia lo ha mencionado en su presentación, y lo que yo voy a hacer es un poco darle un poquito más de profundidad, ¿no? Intentando ver cuáles son los elementos teológicos y prácticos de esta dimensión que Francisco trae. Mi presentación se organiza en dos secciones. La primera es, aquí llamamos sinodalidad, y la segunda es qué implicancias tiene para la vida y la misión de la Iglesia. Entonces, respecto al primer punto, aquí llamamos sinodalidad, es una palabra nueva, el Papa Francisco como que la ha acuñado, pero basándose en la teología del Vaticano II y en la institución del sínodo, que existía en el primer milenio de la vida de la Iglesia de una manera muy activa, y de ahí, bueno, que también ha estado presente, pero como que de manera más soslayada, ¿no? Se recuperó después del Vaticano II. Francisco desarrolla esta idea en algunos documentos importantes, quizás el más clave es un discurso que dio en el 2015 por los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, justo después del Vaticano II, ¿no? Y allí dice que la sinodalidad es, en primer lugar, una forma de ser iglesia, ¿no? Una identidad que además es relacional, no es una identidad vivida de manera privada, sino que nos conecta con otros, ¿no? Es un modus vivendi, es una manera de estar en el mundo, ¿no? Y a la vez es un modo de proceder, implica procesos, implica estructuras, implica un modus operandi, ¿no? Que tiene, dice él, su punto de partida y de llegada en el pueblo de Dios. Vamos a ver cuál importante es esta idea del pueblo de Dios en una teología de la sinodalidad. Un siguiente elemento que es importante destacar es que Francisco dice que es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Es decir, no es una cuestión secundaria, no es una cuestión que añadimos, es central en la naturaleza misma de lo que la Iglesia es. Sin sinodalidad, la Iglesia no puede ser plenamente lo que está llamada a ser por Dios. Y en tanto dimensión constitutiva, el Papa insiste sobre todo en el marco de este proceso sinodal, está en marcha, que Cecilia también refirió, permite un recto equilibrio entre tres dimensiones fundamentales de la naturaleza de la Iglesia desarrolladas por el Vaticano II. La comunión, la Iglesia es comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí, de Dios con la humanidad y de los seres humanos entre sí. La Iglesia es misionera, y la Iglesia requiere, para cumplir su misión y ser comunión, de la participación de todos los miembros del pueblo de Dios. El Papa dice que hablar de una iglesia sinodal es encontrar un equilibrio entre esos tres elementos. Y este equilibrio sano de lo que la iglesia está llamada a ser, para el Papa tiene su elemento central en involucrar a la totalidad del pueblo de Dios en la vida y la misión de la iglesia. Esa es la idea central y es lo que voy a ir trabajando a partir de este momento. Se trata de involucrar a la totalidad del pueblo de Dios para que la iglesia sea plenamente una comunión, plenamente misionera. El Papa además tiene esta frase importante en el discurso por los 50 años del Sínodo, de la institución del Sínodo de los Obispos, que me parece importante traerla a colación, ¿no? El camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio es la sinodalidad. El camino a la sinodalidad es ese camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Y entonces hay que decir que estamos ante algo relativamente novedoso. Un camino que tiene que abrirse con creatividad, audacia y responsabilidad. El Papa insiste que estamos construyendo algo nuevo, no en ruptura con la tradición y con la historia de la iglesia, sino algo nuevo que responde al momento histórico que estamos viviendo, y que es diferente a los 2 milenios anteriores de historia de la iglesia. Entonces, hay un espacio ahí de entender esta invitación a la sinodalidad como algo todavía que está gestándose, algo que está naciendo, y que por tanto tenemos una participación importante que ocupar para poder hacerlo una realidad concreta. ¿Qué más está implicado cuando hablamos de sinodalidad? Los teólogos que están trabajando el tema insisten que se trata de una nueva fase de recibir el Vaticano II, que tiene, creo yo, 4 elementos.
bueno, de lo que he ido mirando, leyendo, ¿no? Creo que hay 4 características fundamentales de lo que la sinodalidad es. La primera es que la sinodalidad implica tomarse en serio la doctrina del sensus fidei, es decir, el instinto de la fe que Dios otorga a la totalidad de los bautizados, a cada uno de los bautizados, para discernir lo que realmente viene de Dios. Esto está articulado en la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, párrafo 12, y Francisco lo retoma en Evangelii Gaudium 119. Es decir, la totalidad de los fieles, unidos y en consenso, es infalible, dice el Papa. Todos, por tanto, cada uno de los bautizados, tenemos algo que aportar en la edificación de la Iglesia y la actualización del anuncio del reinado de Dios en cuanto a misión en la que participa la Iglesia. Segundo, la sinodalidad invita a redescubrir al pueblo de Dios como sujeto activo de la vida y la misión de la Iglesia, afirmando un nosotros eclesial, una identidad colectiva eclesial que enfatiza 3 puntos. Primero, que todos somos iguales por la gracia del bautismo. Laicos y clérigos, todos somos iguales por la gracia del bautismo, pero diversos en cuanto a nuestras historias, nuestros carismas y nuestros ministerios. Y todos construimos la comunión eclesial reconociéndonos como un solo pueblo de Dios, a través de, es decir, nos reconocemos un solo pueblo de Dios a través de relaciones horizontales, que enfatizan que somos hermanos y hermanas unos con los otros. Y además, con dinámicas de comunicación que remarcan pues, que el otro es alguien valioso, que invitan al diálogo, invitan a la corresponsabilidad. Y en ese espíritu, todos estamos llamados a servir a una iglesia misionera. Todos estamos facultados y llamados a ejercer responsabilidades al servicio de una iglesia misionera que evangeliza al mundo. El tercer aspecto que quiero resaltar aquí es que la sinodalidad invita a resituar la jerarquía eclesial y al ministerio ordenado como parte del pueblo de Dios, enfatizando que los curas y obispos son fieles bautizados también al servicio de otros fieles. No son fieles superiores a los laicos. Somos iguales, simplemente con ministerios diferentes, con vocaciones diferentes. Y esto es una invitación concreta a profundizar en lo que el Vaticano II ya se planteaba como objetivo, de superar un entendimiento de la Iglesia basado en el triunfalismo, que somos más que los otros, que somos superiores al mundo, en lo jurídico, donde interesa simplemente categorizar qué cosa le toca a cada uno, en una concepción más legalista, y también una concepción de la Iglesia eminentemente clerical, donde los clérigos sustituyen al pueblo cristiano en su vocación a ser discípulos misioneros, donde la misión es monopolio de los ministros ordenados. La sinodalidad quiere superar esa mentalidad de un populismo eclesial. Francisco habla en Fratelli Tutti de un populismo que coapta, que roba el protagonismo del pueblo. El padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, habla de populismo eclesial en ese sentido, de cuando los ministros ordenados coaptan, secuestran ese protagonismo de los laicos en la iglesia. Y en esa perspectiva, la renovación de la iglesia, de la jerarquía por sí misma, no genera transformación. Es una frase también que Francisco dijo en una carta a los católicos chilenos en 2018 a propósito de la situación terrible que se generó allí por la situación de abusos sexuales. Es un importante recordatorio, ¿no? De que también es fundamental en la sinodalidad involucrar a todos los miembros del pueblo de Dios en las funciones de enseñar, de santificar y gobernar, que tradicionalmente han sido atribuidas solamente a los ministros ordenados. Sin duda eso implica formar conciencias y capacidades, tanto de los clérigos como de los laicos,
Estos cambios que se está hablando con la sinodalidad no surgen de la noche a la mañana, implica cambiar mentalidades y por tanto hay una capacitación que se requiere dar, pero es parte del camino justamente. El último elemento que quiero destacar aquí es que que la sinodalidad implica construir, promover un modo de ser iglesia y un modelo institucional que permite la convergencia espiritual, la cooperación, la armonía entre el carisma profético y el sensus fidei de todo el pueblo de Dios y el ejercicio de la autoridad del Colegio de Obispos y del Papa. Tradicionalmente, los obispos son los que tienen la última palabra. La sinodalidad implica recordar que la consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares es fundamental y es el primer nivel de ejercicio de la sinodalidad. Es lo que se ha visto en los sínodos realizados durante el pontificado de Francisco. Todo comienza con una consulta al pueblo de Dios, porque se entiende que la escucha de las diversas voces en la iglesia es el terreno para el discernimiento y la toma de decisiones. Es decir, escuchar al pueblo de Dios es complemento imprescindible e inevitable para la elaboración del magisterio y la colegialidad episcopal. No se puede ejercer la autoridad jerárquica de manera aislada, sin dar participación al pueblo de Dios. Ese es el planteamiento fundamental de la sinodalidad. Es insuficiente, por tanto, hablar de colaboración en el marco de una relación vertical entre laicado y obispos, basada en la obediencia pasiva ante la autoridad jerárquica. La situación de abusos que la Iglesia enfrenta actualmente muestra la debilidad que trae un modelo institucional donde el poder y la autoridad está concentrada y atada al ministerio ordenado. Ya lo decía Cecilia en su presentación, que una de las grandes innovaciones de la Constitución Predicata in Evangelium, de la reforma de la curia, implica romper esa concepción de que la autoridad en la iglesia está atado al ministerio sacerdotal, al ministerio ordenado. Ser sacerdote no implica tener autoridad en el sentido de ejercicio de poder. Entonces allí hay un elemento que la sinodalidad está invitando a mirar, ¿no? Me había olvidado de un último elemento con el que cierro esta parte. La finalidad de una iglesia sinodal es disponernos a la escucha del Espíritu Santo, expresándose en la historia y en los miembros del pueblo de Dios, para realizar una evangelización más fecunda. Es decir, la sinodalidad está ligada íntimamente a lo que decía también Cecilia en su momento. La iglesia existe para evangelizar, y sin sinodalidad la iglesia no puede ser cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, como el Papa lo dice en Evangelii Gaudium 27. Lo que está en juego entonces con la sinodalidad es la capacidad de la iglesia de responder al amor de Cristo por nosotros, que nos llama como iglesia a convertirnos en un canal de alegría, esperanza, libertad, paz y justicia para el mundo, que nos llama a responder adecuadamente al abundante amor de Dios y a las necesidades del mundo. Necesitamos la plena participación y los diversos dones de todos los bautizados si es que queremos ser una iglesia plenamente sinodal. Ahí está esa cita de Francisco que creo lo dice con bastante claridad. Sinodalidad para una iglesia que evangeliza, se convierte en causa adecuada para la evangelización del mundo. Voy más rápido con la segunda sección de cuáles son las implicancias para la vida de la iglesia. Primero, podemos luego profundizar sobre esto si les interesa, no me alcanza el tiempo para entrar en mucho detalle. Primero, un cultivo, una espiritualidad de la escucha y del discernimiento. Se trata de escucharnos los unos a los otros y una escucha de toda la iglesia al Espíritu Santo. Una escucha que es recíproca, pero también una escucha que es vinculante, que me transforma. Lo que escucho me transforma, me conduce a la conversión y conduce a toda la iglesia, pues también una conversión que le permite responder mejor a los retos de los signos de los tiempos
y al mandato de la evangelización. También implica una transformación de corazones, actitudes y estructuras. Tomando una cita de Medellín, se trata de transformarnos integralmente como iglesia. No solamente son procedimientos, pero tampoco no solamente es un caminar juntos en sentido más espontáneo y poco reflexivo, más como emotivo, ¡ay, qué lindo, cómo caminamos juntos! Se trata de una convergencia de estas tres dimensiones. Se trata de una reforma de la iglesia que implica transformar corazones, transformar mentalidades, transformar actitudes, transformar relaciones y transformar estructuras. Se trata también de reformar la iglesia, construyendo un nuevo modelo eclesial para el tercer milenio. Una iglesia que no sea pirámide, como ya la dijo Cecilia, sino más bien un poliedro, como el que está ahí en la figura, donde la diversidad que existe en la iglesia pueda coexistir, reconocerse como un don que nos permite, que nos conduce justamente a vivir una comunión, una unidad más fecunda, más auténtica, más de reconocimiento de todos en su dignidad, y donde se permite que todos pongan sus dones al servicio de la iglesia y del mundo. Y finalmente, se trata de un proceso que se construye desde la base eclesial. Francisco lo hace muy cercanamente en sus discursos a los movimientos populares. Cree que las reformas, los cambios sustanciales no vienen desde arriba, sino vienen desde la base eclesial, desde las comunidades. Desde ahí se va haciendo camino. Desde ahí se va gestando una nueva iglesia a modo sinodal, y eso nos invita también a asumir nuestra responsabilidad en este camino que se va abriendo, aportando nuestra creatividad, nuestra audacia y nuestra corresponsabilidad. Sabiendo también que este proceso presenta muchas limitaciones. El modelo institucional actual no está hecho para permitir la escucha, no está hecho para permitir el diálogo, hay muchos canales, muchas estructuras que lo impiden. Entonces se trata de hacer camino juntos, sabiendo que también toca empujar el coche, creo. También sabiendo que implica ejercer cierta presión para abrir estos caminos en una espiritualidad que sea propiamente sinodal, pero de también vayamos aprendiendo a respetarnos en nuestra dignidad de hijos de Dios y sobre todo de laicos, que somos los que estamos aquí reunidos. Entonces, eso es un poco lo que tenía para compartirles. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, Juan Miguel. Bueno, gracias por compartirnos sobre un tema tan vigente en nuestra iglesia el día de hoy. Gracias a todos nuestros talleristas también por lo que nos han compartido en esta mañana. Ahora tenemos el espacio de preguntas y respuestas, y le doy la palabra en este momento a Liz Cáceres, quien es la persona que va a dirigir este espacio de preguntas. Muchas gracias, Karin. Gracias a nuestros talleristas. La verdad, los felicitamos porque les hemos pedido un esfuerzo de síntesis supremo para abordar temas tan importantes y con tantas aristas en tan corto tiempo, 15 minutos y un poquito más. Así que les agradecemos y los felicitamos por ese esfuerzo de síntesis. Bien, como ha dicho Karin, esta es una segunda parte en la que vamos a recoger respuestas, inquietudes, reacciones a las presentaciones que hemos recibido. Y voy adelantando que en la parte final, nuestro querido amigo Héctor Nano va a también dar algunas indicaciones para la última sesión del próximo sábado, además de presentar una herramienta que va a ser muy útil para pensar en la continuidad de esta relación tan rica que vamos construyendo como pueblo de Dios y además en este curso. Muy bien, entonces las preguntas se pueden hacer ya sea levantando la mano o a través del chat. Vamos a estar atentos. Disponemos hasta las 10:45 a lo más para ello, y luego ya le damos la palabra a Nano para que haga la exposición final, la presentación final. Muy bien.
Adelante, Pablo. Bien, buenos días con todas y todos. Bueno, a mí me ha gustado mucho lo que se ha expuesto y muchas gracias a todos. Bueno, yo tengo algunas inquietudes en el transcurso de todo esto que hemos ido viendo y cuando hemos entrado un poco en el proceso de la sinodalidad, yo creo que, bueno, el Papa ha planteado muchas cosas como las hemos visto ahora, pero a mí la preocupación que yo tengo desde mi experiencia como iglesia en Ecuador es que todo esto se queda como en teoría, porque muchas veces se habla bastante del Papa, se pide en las Eucaristías por el Papa, pero el proceso de bajar las cosas para ir trabajando con las comunidades, con los laicos, esta realidad no existe. Entonces yo sí creo que hay un desafío como la última parte que decía es cómo seguir empujando este coche, pero también generando una medida de presión. Yo a veces tengo la sensación como que todo esto que estamos hablando, que estamos reflexionando, es como que ya se está dando. Yo creo que se da en alguna medida, pero la iglesia, al menos ecuatoriana que tenemos, es una iglesia que está muy ligada al poder, que impide la participación de los laicos, que tenemos capacidad crítica o que podemos hablar o dialogar o decir a los obispos, vean, esto no nos parece. Entonces muchas veces lo que hacen es impedir la participación, de descalificarnos, y yo siento cómo sigue manejándose esa visión de tener, o mejor dicho, de ser sacerdote y creer que porque es sacerdote tiene toda la capacidad para imponer, y más en el tema de jóvenes. A los jóvenes se los calla porque cuestionan, porque quieren algo diferente. Entonces, para mí también hay un desafío en todo esto, cómo ir formando nuevas generaciones que puedan seguir viviendo esta espiritualidad del Concilio Vaticano II, de esta opción por los pobres. Al escuchar hoy lo de la opción por los pobres, a mí me parecía algo tan importante, porque acá en Ecuador hablar de la opción por los pobres se lo ve como una opción que fuera política. Y lo que ha pasado en estos días, o sea, la Iglesia del Ecuador no asume una opción clara por los pobres. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Yo creo que las vamos agrupando. Vamos a dar lectura, además de la inquietud de Pablo, a otras dos preguntas del chat para que nuestros talleristas vayan preparando sus respuestas y así vamos concediendo la palabra. Espéranos un poquito, Fausto. Entonces, a esta primera inquietud de Pablo se suma la pregunta de Ángela. Ella dice, a nivel de nuestros países latinoamericanos y caribeños, ¿cómo se ven las respuestas del clero ante los cambios propuestos por Francisco? ¿Podemos ver ya cambios palpables en nuestras sociedades? Esa sería la segunda. Y luego Carlos Álvarez nos dice, ¿cómo es la lectura de los cambios por parte de los sacerdotes desde Francisco? Y la última de este bloque sería, ¿cómo se puede administrar el veto de los obispos en su sínodo y la resistencia de algunos grupos clericales para ser sinodales? Aquí abrimos un pequeño momento para que nuestros panelistas puedan compartir las primeras reflexiones a estas preguntas y luego seguimos con las personas que han levantado la mano. A ver, Cecilia, Edmundo, Juan Miguel. Gracias, Liz. Mira, miren, como ustedes dicen, la sinodalidad es un proyecto y todos estos cambios que Francisco propone son un proyecto, pero que todavía están muy lejos de realizarse, lo sabemos. Y eso exige, como ha dicho Juan Miguel, empujar el carro por parte de nosotros. Miren, nosotros deberíamos ser ahora los que empujen las reformas de Francisco. Es decir, creo que es una misión importante porque hacía tiempo que no teníamos un pontificado como este y una oportunidad como esta de hacer vivir los cambios del concilio después de tantos años de congelación.
Y eso es muy, muy clave para nosotros asumirlo. Deberíamos hacer eso. Y el punto es que las resistencias vienen de aquellos que no quieren perder una situación de, bueno, de poder, hay que decirlo en su claridad, de poder y autoridad dentro de la iglesia. Y el Papa les está quitando eso. Está diciendo que los obispos y sacerdotes no son más por el hecho de ser ordenados, que son bautizados como todos, que lo que nos une es el bautismo. Eso es lo más ortodoxo que hay. Pero la tradición, las tradiciones y las experiencias históricas se han ido acumulando de manera de que la iglesia es vista como solo de obispos y de sacerdotes. Y los laicos han sido vistos siempre como segundo orden, segunda clase. Y la iglesia no va a salir de su crisis, ni va a ser evangelizadora, y va a seguir perdiendo fieles, y las misas van a seguir teniendo cada vez menos asistentes si no cambia y si no nos sentimos todos parte de la iglesia. Y no es cuestión solamente de un sentimiento subjetivo, sino de mecanismos concretos. Miren, el proyecto del Papa es muy, muy revolucionario. Hacia adentro de la iglesia, claro, hacia afuera también. Es un proyecto revolucionario hacia el planeta, hacia la sociedad y la política, pero en la iglesia lo que el Papa quiere es que, para decirlo así, que en vez de conferencias episcopales haya asambleas eclesiales. Ese es el fondo del asunto. Ya les dijo a los del CELAM, en vez de una conferencia episcopal como la de Medellín o Aparecida, que son muy grandes, importantes, hagan una asamblea eclesial. Y eso no es fácil. Les voy a decir, en cada sínodo el Papa ha pedido que se consulte a la gente, pero no se ha consultado. Han sido poquísimas las diócesis que han consultado a los fieles sobre lo que se discutía en el sínodo. Hemos tenido que hacer malabares para meter documentos por aquí y por allá, entrar de frente a la página del Vaticano, porque no se quiere consultar. No se quiere consultar. Y creo que, porque ahí hay una, no digo que sea de mala fe, pero es una costumbre de desconfianza del laicado y de pensar que los obispos y el clero tienen la razón. Y el clero joven que ha sido formado en tiempos de Juan Pablo II es el más conservador de todos. Es el que menos acepta el Vaticano y el que más ve su estatus como algo que no quiere perder. Y por eso vean ustedes a los jóvenes curas a veces con sotanas y símbolos de su estatus, más que los viejos. Después podemos ahondar en esto. Edmundo, ¿algún comentario de tu parte? Sí, gracias. La opción preferencial por los pobres es de categoría teológica, pero también, y lo dice el mismo documento, cultural, sociológica, política, filosófica, todas esas categorías entran también. Y por eso hay que recuperar la dimensión política. En el capítulo 5 de Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla de la mejor política, ¿no? Pero ojo, la política con P mayúscula, esa que busca el bien común partiendo desde los más pobres. Y es que, y esto hay que entenderlo, ¿no? Cuando uno asume el proyecto de Jesús, asume el proyecto del reino, el proyecto de un mundo más humano, más justo, solidario, más fraterno, entonces ya implica trabajar por el bien común, por la dignidad, y eso es ya política con P mayúscula. ¿Ah? Al Papa Francisco, hasta ahora me recuerdo, cuando dijo que la economía que mata es la que hoy impera, esta cultura del descarte, y que nos lleva a la cultura, a la economía que mata, porque ¿cómo es posible que muere un anciano en situación de calle y no es noticia, y en cambio baja la bolsa y es noticia mundial? Bueno, pues, el Papa Francisco, cuando dijo que la economía
que rige hoy es una economía que mata, pues le acusaron de todo al Papa Francisco. En Estados Unidos incluso se atrevieron a darle una medalla de cartón para decir que no sabe nada. Y es que el Papa estaba tocando carne, estaba diciendo cosas fundamentales. Estaba diciendo, por ejemplo, que la economía no debe estar por encima de la política. No puede estar por encima. Y eso es lo que hoy sucede, que prácticamente la política, que debe buscar el bien común, no lo puede hacer si la economía está encima y solamente busca más ganancias. Si el centro de la sociedad es la ganancia, entonces la búsqueda del bien común va a quedar relegada, porque lo que va a prevalecer es los que quieren ganar más. Bueno, ese es el problema. Ahí el Papa Francisco, por eso con todos estos documentos, es interesante, ¿no? Que todas las encíclicas, Laudato Si, por ejemplo, ¿no? Fratelli Tutti, son encíclicas de doctrina social de la Iglesia, porque justamente de eso se trata, ¿no? Cómo vivir como creyentes en la vida pública, ¿no? Y entonces, claro, la opción preferencial por los pobres, por supuesto, que siendo de categoría teológica, porque está Cristo ahí, también implica enfrentarse a todo aquello que va contra la dignidad de la persona, y ahí estás entrando a batallar con esta peor política. Por eso el Papa dice que hay que buscar la mejor política, porque la política es la expresión más alta de la caridad. Hacer cruzar a un anciano es caridad, pero hacerle un puente, eso es la expresión más alta de la caridad. ¿Ah? Dar de comer está en una cabra. Es caridad, caridad, excelente. Pero dar trabajo a los pobres, eso es la expresión más alta de la caridad. Capítulo 5 de Fratelli Tutti, lindo. Papa Francisco nos ayuda entonces un poquito a, como cristianos, vivir los tiempos presentes. Gracias, Padre Edmundo. ¿Y Juan Miguel? Yo creo que las preguntas que plantean son centrales y en realidad son como las preguntas del millón, ¿no? Es justo aquello que necesitamos discernir juntos, porque yo diría dos cosas, una contextual y otra más ligada a la propuesta de la sinodalidad. En cuanto al contexto, debemos ser conscientes que remamos contracorriente, ¿no? La propuesta de Francisco va en contra de dos modelos institucionales hegemónicos. El primero eclesial, el modelo de Trento, ratificado pues, en el siglo XIX, que respondiendo al desafío de los protestantes, creyó que había que definir claramente todo en la iglesia, y cuál era el rol de los laicos, cuál era el rol de los curas. Es decir, ese modelo más jurídico y clerical. Y es un modelo que habita en nosotros. No simplemente son ideas en el aire, las estructuras están pensadas de ese modelo, nuestras relaciones están pensadas de ese modelo. Por ejemplo, ¿por qué a los obispos le decimos monseñor? Es una herencia de ese modelo pues, clerical. Una de las cosas que me gustan, ahorita estoy viendo por Estados Unidos de manera por estudios, aquí no le dicen monseñor a los obispos, le dicen obispo, que es formalmente su título, ¿no? Ellos son ordenados obispos, episcopos, ¿no? Monseñor significa mi señor, es una herencia feudal. Entonces, habitamos con eso, ¿no? Habitamos con un modelo institucional, identidades construidas bajo ese modelo mucho más clerical. Y el otro modelo institucional es el neoliberalismo, uno más reciente, pero que claramente el magisterio sociopolítico de Francisco, su planteamiento social y político, está en contra de ese modelo, que nuevamente es un modelo hegemónico. Entonces toca también ubicarse, ¿no? Estamos en nuestro llamado, nuestra vocación es una llamada difícil, como el de todas las comunidades cristianas a lo largo de la historia. Nos toca remar contra corrientes, contra sistemas, porque desnaturalizan lo que es propiamente el ser humano, lo que es la sociedad y también lo que debería ser la iglesia. Entonces, en lo segundo, ¿qué se puede hacer desde la propuesta de la sinodalidad? Nuevamente, aquí no hay respuestas fáciles, toca hacer camino,
pero creo que yo podría decir dos elementos, ¿no? Primero hay que formarse. Hay que formarnos en sinodalidad, pero también hay que formarnos en teología, hay que formarnos en desarrollo humano, hay que formarnos en términos de los conocimientos de las ciencias sociales. Es decir, si nuestra voz como laicos quiere estar presente en la iglesia y empujar el coche, implica también construir una voz que tiene una autoridad desde esa presencia secular que es distintiva de nuestra vocación en la iglesia. Desde hacernos conocedores, competentes de lo que estamos hablando. Yo creo que ahí hay un desafío y que en América Latina es bien débil. Yo, por gracia de Dios, estoy estudiando aquí en Estados Unidos, y aquí la presencia protagónica laicada es una de esas cosas que me parece algo que debe destacarse, ¿no? Mi escuela de teología, más de la mitad somos laicos estudiando. Y bueno, es un contexto distinto, pero ¿por qué esas mismas oportunidades no las pasamos en modelos que sean pertinentes para América Latina? Que implique una formación no solamente de un curso o dos cursos, sino una formación más institucional, sólida e integral. Esa es una tarea que yo creo que tenemos que ir abriendo espacios, ¿no? Desde la Universidad Católica, donde yo trabajo, se están pensando propuestas, ¿no? De cómo profesionalizar, dar una formación teológica al laicado, que los haga justamente sujetos activos en la vida de la iglesia. Y la otra es la espiritualidad. Alicia ha repetido varias veces esta invitación a orar juntos, por distintos motivos. La sinodalidad tiene en el corazón de su propuesta eso, orar juntos, como caminar, como medio para caminar juntos, para discernir lo que el Espíritu Santo nos está haciendo, para procesar las limitaciones, las frustraciones, las esperanzas, los gozos también, desde esa escucha del Dios que nos ha llamado a estar aquí, ¿no? Y que nos invita a hacer camino juntos, y que en esa interacción dinámica entre nosotros con el Espíritu Santo, pues esperemos se vayan viendo cómo abrir esos caminos, ¿no? Y la escucha del otro también, creo que ese es otro elemento importante allí. Esa espiritualidad sinodal implica escuchar al otro y sobre todo al que no queremos escuchar. Porque en ese otro que no queremos escuchar puede haber alguna pista de por qué lo que nosotros pensamos debería ser no termina de cuajar. O quizás lo que nosotros estamos pensando como modelo para la iglesia debería tener otra perspectiva. Esa espiritualidad sinodal también implica escuchar al otro y sobre todo al otro que no queremos escuchar. Y ese es un aprendizaje difícil, hay que decirlo, pero necesario. Muchas gracias, Juan Miguel. Han levantado la mano 3 personas, les vamos a escuchar ahora y luego pasamos a leer algunas de las preguntas porque el tiempo avanza y quisiéramos poder recoger las inquietudes de todos. Entonces, Fausto, tienes la palabra, le sigue hay un Conrado de Perú y luego Pedro Miguel Serrano. Adelante. Bueno, buenos días nuevamente, ¿no? Bueno, parto con la siguiente, ¿no? En relación con todo lo que hemos visto y ha sido todo este proceso de formación, ¿no? Y especialmente lo de ahora. Hoy en día, muchos obispos, sacerdotes, deben sentirse incómodos por la palabra del Papa, ¿sí? Por todo lo que hemos visto, ¿no? Y a esto me refiero de la última exposición, ¿no? En el punto C, sobre que decía sobre la reforma de un nuevo modelo institucional, ¿no? Desde ahí parto. Ante esto, ¿cómo tener un mayor protagonismo de los laicos? Sí, o sea, ¿cómo tener un mayor protagonismo de los laicos? Cuando, digamos, hoy tenemos una iglesia, o sea, especialmente, ahí viene una reflexión, con un papado que fue de Juan Pablo II, donde formó toda una generación de sacerdotes, obispos, que con una mentalidad muy conservadora, súper conservadora, sí, que eso viene arrastrando hasta estos nuevos días. Por eso digo que hoy se sienten incómodos ante la postura del Papa, ¿no? Y entonces, ¿cómo formar? O sea, ¿cómo hacer ese proceso, ¿no? De donde hoy vemos una iglesia donde el protagonismo del laico es limitado a hacer ciertas cosas, pero en ciertos movimientos, por ejemplo, no puede ser un asesor un laico, porque ya viene la estructura que la ley tiene que ser lo que es un sacerdote, un religioso, todo eso. Entonces, ante esto, bueno, y tomando en cuenta que anteriormente, como de las exposiciones que nos han instruido, nos han formado, cuando fue Medellín,
como es del Vaticano II, todo eso, hubo toda una generación de sacerdotes, incluso de obispos, todo eso, que apoyaron todo un proceso de un nuevo cambio en la iglesia, impulsando todo lo que es la teología de la liberación. Pero ahora, a partir de Juan Pablo II, tenemos toda una cuestión de, digamos, de una iglesia muy conservadora, donde más bien proliferan todo lo que es los movimientos, todo ese tipo de movimientos muy intimistas, muy espiritualistas, ¿no? Donde es una iglesia muy cerrada. Entonces, esta es la cuestión, es el cómo y cómo vamos a ir profundizando lo que es ese protagonismo verdadero de los laicos. Gracias. Gracias, Fausto. Sigue Perú, Conrado. Gracias, Liz. Primero, agradecer a Cecilia, Emundo y Juan Miguel por lo que nos han compartido. Segundo, tomar un poco más la última intervención de Emundo sobre la opción por el pobre, que es teológica, cristológica, filosófica, cultural, política, etc. Y entonces me viene a mí el escrito de Gustavo Gutiérrez: si amamos realmente al pobre, debemos conocer sus causas de la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y Juan Miguel, y aquí recurro a lo que Juan Miguel decía, la necesidad de formación, todavía seguir formando, ¿no? Yo creo que aquí necesitamos del uso de las ciencias sociales también. Si no recurrimos a eso como una herramienta para apalancar también este movimiento de transformación de las estructuras, yo creo que vamos a estar siempre un poco distanciados de una verdadera radicalidad, en el sentido de radicalidad de ir a la raíz, a decir esto es lo que es real, lo que es verdadero, y por lo tanto también que nos ayude a impulsar esta transformación. Eso nomás quería agregar. Gracias. Muchas gracias. Pedro Miguel. Muy buenos días para todos. Hoy en lo que se interpreta con los pobres es una vivencia personal y quiero dar mi experiencia desde el trabajo con comunidades vulnerables, en el cual se ve la necesidad y donde el amor de Dios es más entrañable. Trabajando con comunidades vulnerables vemos la necesidad del amor, pero no un amor de mundo, sino un amor de Dios. Las comunidades vulnerables de hoy en día, lastimosamente, como lo he dicho en varias ocasiones, y en cierta parte todo el mundo, no tiene un conocimiento de Dios. Hay algunas personas que ni siquiera saben hacer la señal de la cruz. Con eso nos manifiesta todo lo que tiene de saber de una iglesia. Por ejemplo, con la encuesta del sínodo de este año del Papa, ¿qué dificultades encontramos? Que son las preguntas que se encontraban para los fieles bautizados, eran como unas preguntas muy en el sentido muy sinóptico, muy práctico para el entendimiento de la persona común. O sea, no es una pregunta muy clara para una persona de un estrato bajo. ¿En qué sentido? En que ellos no interpretan la iglesia, por decir, habla una pregunta que dice: entendiendo que el discernimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios, se siente que la iglesia toma decisiones pensando en el común de las personas y las comunica acertadamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta del pobre? No, porque yo veo que la iglesia, lo que hablan los medios de comunicación es que la iglesia tiene un Vaticano que vale mucho dinero, pero no lo comparte. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía, no me acuerdo si fue Edmundo, la mala interpretación sobre las palabras que dice el Papa Francisco. Cada vez que el Papa Francisco daba una interpelación ante los medios de comunicación, los medios de comunicación amarillistas, ¿qué hacen? Manipular la información y dar su punto de vista, pero no desde el punto de vista como la está dando el Papa Francisco, que es un discernimiento, sino como el mundo debe supuestamente entenderlo. Me refiero, en muchas de sus escritos ha hablado sobre la sexualidad. Es más,
él sacó una encíclica sobre hombre y mujer, varón y se me olvidó ahorita el nombre. Y cómo se ha sido interpretada en que el Papa Francisco acepta dentro de la iglesia este tipo de relaciones. Pero si vamos a la enseñanza, él habla del amor que se profesa por el ser humano, no de su condición. Entonces vemos que muchas veces la mala enseñanza, la mala interpretación de los medios de comunicación hace más fácil a los pobres en tomar una decisión en contra de lo que realmente la iglesia es lo que profesa. Por eso es que la iglesia hoy en día ha perdido tanta fuerza, porque hace más bulla lo externo fuera de la iglesia comunica que lo mismo que lo que la propia iglesia quiere comunicar. Entonces, de pronto esa es la tarea de hoy en día de nosotros los laicos, realmente crear dentro de cada diócesis una escuela viva, un proyecto vivo de enseñanza de verdaderamente de lo que es las raíces católicas. Yo decía anteriormente, enseñar nuevamente el querigma. Escucha Israel, escucha Colombia, escucha Venezuela, escucha Perú. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser. Que toda tu familia sepa que hay un Dios de amor. Esa es la enseñanza que debemos transmitir hoy dentro de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Miguel. Adán, te vamos a dar la posibilidad de hacer tu pregunta, pidiéndote que seas muy, muy breve. Y la ronda de respuestas la vamos a empezar con Edmundo porque él tiene otra actividad y nos ha dicho que se va a retirar prontito. Así que adelante, Adán. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy, muy breve. Nada más es una aportación. Y lo que quiero compartir es que sí estamos contracorriente, como lo han mencionado, pero dentro de todo el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que asumir una responsabilidad y un compromiso. Hemos estado en una reunión nacional hace algunos días y el mismo lamento que estoy escuchando hoy y que escuchamos cuando empezaba este taller es el mismo. La lamentación de la postura de los sacerdotes es la misma, y el desprotegido, el pobre, sigue viviendo una pobreza dependiente de la conveniencia política de los sistemas. Desafortunadamente se corre un programa gubernamental de la institución que fuera solo para generar un banco de votos, una conveniencia política, y entonces entramos en una situación donde realmente no se le ayuda al pobre por querer ayudarlo, sino por una conveniencia que nos puede dar ventajas en una figura política. Entonces, en la iglesia, a veces el esquema que tenemos con los laicos no es realmente un esquema de compromiso y responsabilidad, porque buscamos estar cerca del sacerdote, buscar el protagonismo personal, y cuando nos encomiendan una misión para ir a buscar al que tiene condiciones de vulnerabilidad, ya lo decían hace un momento, ponemos una serie de excusas y pretextos porque tenemos prioridades personales y no nos interesa ir a ayudar al necesitado. Entonces, yo creo que es una responsabilidad íntegra donde todos y cada uno tenemos que responsabilizarnos de acciones. Básicamente es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Le vamos a dar la palabra a Edmundo, pidiéndole también a los dos talleristas, Juan Miguel y Cecilia, que puedan revisar las preguntas que están en el chat, dado que no me va a dar el tiempo de leerlas. Adelante, Edmundo. Gracias. Bueno, hay muchas cosas importantes, solamente subrayo que si Papa Francisco lo dice frecuentemente cuando habla de la opción preferencial por los pobres, dice
qué importante es la honradez y la fidelidad con la realidad, ¿no? Podríamos incluso decir honradez con la realidad, fidelidad con la realidad, y con corresponder y dejarse llevar por el más de la realidad. Papa Francisco es muy claro, dice, si no hay esta honradez y fidelidad con la realidad, no habrá una sociedad más humana y justa, ¿no? Y por eso, para los grandes cambios personales, estructurales, lo primero es la honradez, ¿ah? No se puede vivir como si los pobres no existieran. Y en esta cultura del descarte, lamentablemente, sucede todo lo contrario, ¿ah? Me gusta mucho Johanny Battista Metz, que decía, la autoridad de los que sufren, ¿ah? Lo primero que hay que hacer cuando alguien asume un cargo, un poder, sea político, es preguntarle a los más pobres, escucharlos y encontrar qué es lo que más anhelan y sueñan, ¿no? ¿Por dónde empezar? Empezar desde ahí, ¿ah? Entonces, esta palabra honradez y fidelidad con la realidad es clave para poder construir un mundo más justo y solidario, ¿ah? Si estamos unidos a Dios, dice Francisco, entonces podemos escuchar el clamor de los pobres, ¿ah? Si estamos unidos a Dios, vamos a escuchar, ¿ah? Y por eso cada comunidad, dice, está llamado a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Podría decir más cosas, pero dejo ahí nomás. Gracias, Edmundo. Ceci. Sí, sobre la cuestión del protagonismo de los laicos, cómo hacer para aumentarlo, deberíamos valorar mucho nuestro movimiento. Nuestros movimientos nos han permitido a nosotros desarrollarnos y formarnos incluso autónomamente, incluso en tiempos de conservadurismo eclesial. En tiempos muy difíciles hemos nosotros desarrollado nuestra vida y reflexionado. Los laicos lo que tenemos es nuestro conocimiento como laicos de lo que es el mundo en el cual nos movemos y nuestras disciplinas laicas, es decir, ingeniería, sociología, política, y los pastores deben consultarnos sobre eso, pero también tenemos el sentido de la fe para poder opinar en cosas de iglesia. Siempre se va a decir que el pueblo es ignorante, pero a esos ignorantes Dios les descubrió, y lo dice San Pablo y lo dice Jesús en el Evangelio, Dios les descubre su anuncio. De alguna manera llega a esos que no saben. Y no es que son los más pobres los que no saben. En los niveles altos hay una cosa espantosa de ignorancia total. O sea que la ignorancia no es una razón para no consultar. Como dijo el hermano Conrado, hay que consultar de una manera más... Adán creo que dijo, no me acuerdo, Pedro creo, que hay que consultar de manera más adecuada. Pero de todas maneras hay una resistencia a consultar porque no se preguntan realmente las cosas que se deben preguntar. Los temas que están en debate en un sínodo, por ejemplo, en el sínodo de la familia, esos temas no se preguntan a la gente, a los laicos, qué es lo que piensan. Y entonces se quedan con una opinión minoritaria de los obispos. Bueno, creo que nosotros debemos persistir en aprovechar las reformas de Francisco para apoyarlo. Debemos generar una corriente de apoyo a las reformas y de convencer a nuestros obispos que tienen el deber de seguir las reformas de Francisco. Un concilio no es cualquier cosa, el concilio debe ser obedecido y que ya no estamos en tiempos de una iglesia clerical. Si Francisco pudiera hacer todo lo que está pensando, la iglesia cambiaría mucho,
pero tenemos que apoyar nosotros y empujar el carro también. Gracias, Ceci. Juan Miguel. Sí, gracias nuevamente por la pregunta. Es una pregunta importante, un mayor protagonismo de los laicos en una iglesia que muchas veces es hostil a la sinodalidad. Hay que decirlo, ¿no? No solamente la jerarquía, también hay que decirlo del laicado mismo muchas veces, ¿no? Es decir, ir contracorriente, es hacer camino, valorando las experiencias del pasado, como dice Cecilia. Yo creo que en las comunidades de profesionales y estudiantes, al menos las que yo conozco del Perú, hay un camino allí que se ha hecho por varias décadas y que debería reflexionarse para ver cómo se ha vivido la sinodalidad allí. La palabra no se usaba, pero yo creo que hay allí una dimensión sinodal, y también seguro hay aspectos que no han sido plenamente sinodales, y hay que ser autocrítico y ver cómo se hace camino hacia la conversión, ¿no? Entonces, yo diría eso, en primer lugar, hacer camino revisando la experiencia, parte del método de revisión de hechos de vida, central para la espiritualidad de comunidades de estudiantes y profesionales. Yo también invitaría a reflexionar en una perspectiva mucho más amplia, histórica. Si uno ve la historia de la Iglesia, es usualmente desde el laicado, sobre todo en el segundo milenio. Es desde el laicado donde vienen las reformas, ¿no? Es desde el laicado es donde se empujan las reformas, que van germinando en la práctica y que luego adquieren formas institucionales, ¿no? Piénsese en Francisco de Asís, que ustedes saben, no era un ministro ordenado. Piénsense en San Ignacio de Loyola, que también fue muy resistente a hacerse cura, hasta que, bueno, el modelo lo forzó. En Teresa de Jesús, una monja que no era ministra ordenada, y así podrían enunciarse tantas figuras, y en el siglo XX los movimientos de acción católica, los movimientos laicales, que es donde se fueron gestando esos cambios de orientación de la Iglesia. Entonces, yo creo que es el protagonismo que nos toca hoy también, en continuidad con ese rol histórico que el laicado ha ocupado en la historia de la Iglesia. Pero si alguno quiere algunos puntos más específicos, retomando las cosas que se dicen, yo creo que primero toca reconocer que en algunos espacios no se va a poder tener presencia institucional de manera inmediata. Hay iglesias donde esto se está consolidando nuevamente por la voluntad del obispo, que es una de las grandes limitaciones del modelo que tenemos. Esto no es novedad. La iglesia sinodal quiere cambiar ese paradigma de que todo depende de la voluntad del obispo. Hay que reconocer esa limitación. No siempre podremos tener una participación institucional como debería ser y como debería ser. Se hace en esos contextos, nuevamente, creo que hay que hacer camino, pero creo que se pueden hacer algunas cosas. Retomando una idea que se dijo hace un momento, las comunidades laicos pueden ser escuela viva, de sinodalidad, escuela viva de evangelización, que van haciendo camino desde la comunidad, que van experimentando juntos qué significa ser una comunidad sinodal, qué significa ser una comunidad en conversión. Yo pienso mucho en las comunidades de acción católica a mediados del siglo XX en América Latina, y allí salieron figuras importantísimas, jóvenes que fueron haciendo camino juntos, y de ahí fueron los grandes teólogos, los grandes obispos, los grandes intelectuales del concilio. Pero esos no salieron de la nada, salieron de comunidades que fueron madurando ese camino juntos. Las comunidades de laicos son escuelas vivas que pueden ir germinando esos cambios, la manera en que van socializando a personas en la espiritualidad sinodal y en la iglesia que queremos soñar, ¿no? Comunidades que nos ayuden a soñar. Eso creo que es central. Comunidades laicos que nos ayuden a soñar qué iglesias queramos ser. El sueño ya vemos después cómo se hace realidad, pero el sueño es central, el horizonte es central. Lo otro es la lamentación. Alguien usó esa palabra y la lamentación es un género bíblico. La Biblia, hay textos de lamentación
que nos enseñan a lidiar, decir, esto está mal, esto es injusto, ¿por qué, señor, estamos fregados, no? Y ir haciendo camino en eso, una espiritualidad de la alimentación que nos va enseñando a que, bueno, que no debemos quedarnos callados, que por la gracia del bautismo tenemos el derecho de expresar aquello que nos genera frustración en la iglesia y lamentarnos, no con odio, sino porque amamos la iglesia y decimos, esto no debería ser así. Y sobre todo procesando tantas situaciones de abuso que existen en la iglesia. Las corrientes actuales se concentran mucho en el abuso sexual, pero hay que decirlo, las comunidades cristianas, las parroquias, las órdenes religiosas, son plataformas donde el abuso muchas veces se ha perpetuado en distintos niveles de conciencia, de económico, de manipulación de voluntades, de maltrato, de no respetar y valorar la dignidad de los otros. Lamentablemente nuestra iglesia está también permeada por esa historia de abuso que no es ajena a la humanidad. Y la lamentación nos debe ayudar a procesar eso, a hablar de ese abuso y a decir esto no debe tener espacio en la iglesia. Yo tuve una experiencia hermosa en mi parroquia, pero ahora de adulto veo que había muchas relaciones que no eran saludables, muchas situaciones que no debieron haberse dado, no de abuso sexual, pero sí de no valorar los dones que la gente tenía, de frustrar vocaciones, de decir, no, tú no sirves para eso, cosas así, cosas que son microagresiones, que es el lenguaje que le gusta a algunos decir ahora, ¿no? Pero que constituyen también un germen que luego se convierte en cultura institucional. Hay que lamentarnos de eso también y hablarlo, porque eso también es parte de una iglesia sinodal, no aceptar esas situaciones como dadas. Sobre todo cuando vienen de personas que queremos, porque también las situaciones de abuso se dan en relaciones de confianza, ¿no? Está comprobadísimo. Y lo último que diría es presionar, empujar el coche. Creo que hay que presionar, encontrar las maneras saludables y correctas de hacerlo, pero también ver de que el contexto mismo amplio está presionando a la iglesia. Los contextos donde la iglesia se está orientando a un camino más sinodal, como Australia o Alemania, más recientemente Francia, son contextos donde la sociedad civil y el Estado han puesto presión contra la iglesia diciéndole, pues esta cultura del abuso institucional no puede ser y no es aceptable en un mundo civilizado, ¿no? En América Latina esa presión de afuera no se da, salvo de voces aisladas. Creo que toca también sumar con esas voces, no para destruir la iglesia, sino al contrario para sanarlo, ¿no? Entonces esa presión también tiene que ver, tenemos que ir presionando, encontrar nuevamente los caminos. No es fácil, pero creo que es lo que toca hacer. Muchísimas gracias a nuestros talleristas. Ha sido una mañana muy rica en intercambio, en denuncia, en capacidad de soñar, como terminaba diciendo Juan Manuel y Ceci también en algún momento. Estamos ya cortísimos de tiempo. Lo que ahora toca, además de agradecer la participación de cada uno de ustedes, es darle la palabra a Nano. Como les dije, él tiene un anuncio muy importante para el próximo sábado. Adelante, Nano. Sí, bueno, ya no nos queda tiempo y antes que se vayan abandonando, es importante dar una información. Nos interesaría poder terminar el curso de buena forma y para eso queremos, o sea, está programado así, que el próximo sábado nos juntemos a cerrar el curso, ya con una propuesta que le queremos hacer. Previo a eso, sí le vamos a pedir que responda una encuesta que se las vamos a dejar en el chat o en el WhatsApp del grupo, ya para que la respondan a más tardar el lunes en la mañana. Por lo general el equipo nos juntamos el lunes en la tarde, entonces sería importante que ustedes puedan responder esa encuesta hoy día, mañana o a más tardar el lunes en la mañana, ¿ya? Y concluiríamos este curso tan rico. Hemos ido creando una mística especial que queremos recoger todo eso y no dejarlo así en el aire, sino que también tener una evaluación y una proyección. Y eso lo haremos el próximo sábado, ¿ya? Muchas gracias por la asistencia y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.
Gracias, gracias. Buen fin de semana, bendiciones. Muy rico. Gracias a todos.